El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Gracias a Dios estamos aquí otra vez para hablarte de la palabra de Dios. Sonó rima, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y a causa de su bendito amor y su misericordia estamos aquí día a día. Todos, yo también. Pero vamos a seguir estudiando la palabra, así como hemos estado yendo a través de los capítulos de Romanos, para entender más que nada el propósito por el cual el Señor Jesucristo murió por nosotros. Ahora, esto es importante entender, porque de una forma u otra se ha estado simplemente viviendo una vida totalmente tibia, mientras se considera que es santa y agradable a los ojos de Dios. Pero por eso estamos yendo por partes, mirando lo que la Biblia dice, para así de esa forma no haya alegatas. O sea, no te estoy diciendo lo que yo pienso o opino, sino lo que Dios dice. ¿Estamos? Como esto yo te he predicado antes, que las cosas tienen que ser como Dios dice. Mañana estaba estudiando un asunto. Cuando Pilato le puso el letrero de la acusación por la cual el Señor Jesucristo había muerto, le puso ahí Jesucristo de Nazaret, o Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los sacerdotes no les gustó y le dijeron: no escribas así, escribe, él dijo ser el Rey de los judíos, porque ellos no creían en él como el Rey de los judíos. Ahora, ciertamente él es el Rey de los judíos, pero no les gustó lo que estaba escrito. Por eso querían que Pilato removiera, y Pilato les dijo: lo que está escrito, escrito está. Punto. En pocas palabras, háganse bolas. Si no les gusta, ya está allá arriba y ahí se va a quedar, porque Jesús es el Rey de los judíos. De la misma forma, te lo digo a ti, lo que está escrito en la Biblia, de Génesis, desde el principio de Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, está escrito, y escrito está: todo aquel que quiera seguir a Dios va a tener que caminar por toda la Escritura y aceptar toda la Escritura como lo que es, sin andar removiendo cosas que no les gustan, que no les agradan, simplemente porque van en contra de su forma de pensar. Todo aquel que quiera seguir a Cristo va a tener que negarse a sí mismo. Ese fue el mandamiento y es el mandamiento. En estos días, los hombres no quieren negarse a sí mismos, sino que quieren imponer la forma en la cual ellos quieren seguir al Señor Jesús. Te había leído en el capítulo 7 de Romanos una parte, pero te voy a continuar ahora con Romanos 7:5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Desafortunadamente, en el mundo cristiano moderno se ha pensado que por cuanto se vive bajo la gracia y no estamos bajo la ley, ya no tienes que cumplir los mandamientos, que los mandamientos son cosas de la ley y que nosotros ya no estamos en la ley sino bajo la gracia, y se piensa que a causa de eso simplemente pues ya no se tienen que poner por obra los mandamientos de Dios. Bueno, pues te tengo noticias.
existe una ley espiritual. Es exactamente la misma que la ley de la letra, pero con diferente forma de vivir, no en la carne, en el espíritu. Porque sabemos que en los días antiguos no se pudo, ni ahora se puede vivir bajo la ley carnal, pero sí se puede vivir bajo la ley espiritual. Ahora, la Biblia habla en el capítulo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Quiero que sepas que este versículo es la razón y enseña específicamente la razón por la cual el hombre no puede dejar de pecar. Y está bien claro, se está en la carne. Los hombres en estos días dicen estar en el espíritu o ser espirituales, pero no es así, porque un hombre espiritual no quebranta los mandamientos de Dios. Los hombres piensan que son espirituales por el hecho de que asisten a una congregación, porque oran mucho, o porque ayunan, o porque cada vez están ahí en la congregación haciendo las diferentes actividades de la misma. Te voy a decir algo, ¿okay? Es importante que pongas atención y que sepas que es ser espiritual y ser carnal, porque en estos días simplemente se cree que es espiritual cuando se está viviendo en la carne o bajo los deseos de la misma carne. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, no puedes vivir en la carne, porque la Biblia dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Eso quiere decir que si tú estás en la carne, vas a quebrantar los mandamientos. Y al quebrantar los mandamientos, pecando, el pecado produce muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Te voy a continuar leyendo para que mires, porque está bueno todo esto. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Ok? Estas cosas simplemente está dando el punto de referencia de la ley, que no es mala, ni tampoco fue quitada. Simplemente que ha sido agarrada carnalmente. Y yo te voy a decir algo, en la carne nadie va a poder vivir en santidad. Y eso es lo que desafortunadamente se ha estado haciendo en estos últimos tiempos. Pero luego se dice, no, yo no vivo en la carne, porque como te he dicho antes, los hombres tienen la tendencia de pensar, de balancear las cosas. Ok, tengo un 60-70% espiritual y tengo 40 o 30% de carne, entonces soy más espiritual que carnal. Te voy a decir estas cosas, en Dios no funciona así. En Dios, de la forma que funciona, es muerto a la carne o muerto al espíritu. En Dios no hay moribundos, no hay porcentajes. O me perteneces o no me perteneces. Eso es en Dios. Durante los años se ha pensado, la gente tiene la tendencia de pensar que son buenas personas por la forma de vivir que tienen. Pues no tan mala, vamos a decir, una vida más o menos balanceada. Un poco de malo, un poco de bueno. Todo el mundo es así, o sea, es lo que siempre se dice. Pero yo no estoy hablando de todo el mundo, yo estoy hablando de aquellos que verdaderamente quieran seguir a Cristo. Los que no quieren seguir a Cristo van a rechazar las palabras. ¿Por qué? Porque no van a creer a mis palabras. Porque como está escrito, si no creen las escrituras,
¿cómo van a creer mis palabras? Porque yo te estoy leyendo, te estoy hablando de lo que está escrito. Y si no crees lo que está escrito, pero eso sí, se dice creer en Dios, pero no se cree lo que está escrito. Ahora vamos a continuar. Dice luego lo que es bueno en versículo 13, del libro de Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser para muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está lo que te estaba diciendo. Te voy a leer lo que sigue para abajo, porque estos versículos aquí son las primeras excusas para el hombre quebrantar mandamientos. Pero te los voy a leer con el propósito de remover esas excusas. Porque como te había hablado al principio, ahí dice claramente, sabemos que la ley es espiritual. ¿Ok? La ley, cuando yo siempre me refiero a la ley, que es santa y agradable a los ojos de Dios, la ley que tenemos que obedecer, existe una ley espiritual. No porque nosotros vivamos en un mundo espiritual o seamos espirituales, vamos a andar sin ley. No, existe una ley, es exactamente la misma, porque los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. O sea, no es que en el mundo espiritual tienes una ley diferente que no conocemos. O sea, la Biblia es la ley espiritual de Dios, es el libro de la ley que Dios nos dejó para nosotros vivir dentro de la misma ley. O sea, no para que la quebrásemos, sino para habitar en ella cumpliéndola. Lo mismo que dice acá, o sea, ya no bajo la letra, sino bajo la ley espiritual. La ley espiritual ya no es basada en rudimentos exteriores. La ley espiritual está plantada adentro de ti, y de adentro de ti produce el deseo y la obediencia de hacerla. La ley carnal, la ley, el régimen de la letra, por decirlo así, está en el exterior, está escrita en un libro, pero no pasa del libro al corazón. Y se quiere poner una ley simplemente por obediencia, pero no está en el corazón. Pero la ley espiritual, esa está en el corazón y únicamente está en aquellos los cuales nacen de arriba. Porque el Espíritu de Dios, el que nace de arriba, este ya trae las leyes impregnadas en él. Y al mismo tiempo, cuando Él viene a morar en nosotros, las agarramos nosotros de forma automática. Entonces la obediencia a Dios ya no es un asunto exterior, sino un asunto interior. Y esta es la razón y uno de los problemas bien grandes dentro del cristianismo moderno, que se obedece a Dios muchas veces en la forma exterior, pero no en el corazón. Porque muchas veces los mandamientos son aplicados por fuera, pero por dentro en el corazón no se está haciendo. Entonces tenemos una persona con dos caras. Por eso el Señor Jesucristo dijo: fariseos hipócritas, limpiad primeramente el vaso y el plato por dentro y quedará limpio por fuera. Y también les dijo otra vez: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpias el vaso por fuera, pero por dentro estás lleno de avaricia y de iniquidad. Entonces ahí es donde representa dos caras, porque en la parte de afuera están cumpliendo con toda la ley. Por ejemplo, el Señor me trae a memoria el asunto de Pablo. Cuando Pablo está dando testimonio de sí mismo, está diciendo en cuanto a la ley fariseo, intachable. Nadie le podía decir nada. Porque Pablo estaba viviendo conforme a la ley a la plenitud de ella. Él cumplía todos los rituales de la misma. Pero mismo Pablo estaba persiguiendo a su prójimo para matarlo. Porque aún creía que eso era favorable a los ojos de Dios. Imagínate. O sea, estamos hablando de la misma ley, pero en diferente lugar. La ley que Dios quiere va plantada en tu corazón, y del corazón brota la justicia hacia afuera. La ley que los hombres siguen está afuera y la quieren meter para adentro, pero de dentro sale iniquidad para afuera. Por lo tanto, nunca funciona. Por eso el cristiano moderno ha agarrado títulos como de hipocresía y eso, o de hipócritas, porque mientras tanto por fuera quieren aparentar ser personas santas, la iniquidad de sus interiores brota por sí sola.
Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerás. Porque por más que quieran disfrazarse por fuera, siempre lo de adentro va a brotar como las fuentes, como los manantiales de agua. Por más que lo quieras tapar, en un momento dado, ¡pum!, salta lo que está adentro, ya sea de agua dulce o de agua amarga. Y esto es realidad también en el mundo cristiano moderno. O sea, se ha buscado tapar y se han agarrado los mandamientos de Dios en forma exterior. Sí, porque todo cristiano sabe que no tiene que decir mentiras. E incluso no únicamente los cristianos, sino cualquier persona que nace en este mundo sabe que decir mentiras es abominable a los ojos de Dios, que a Dios no le gusta, que es pecado, aunque seas ateo. Sí, porque los ateos también hablan con la verdad. Ellos dicen que no creen en Dios, pero el simple hecho de hablar verdad están dando un testimonio de lo verdadero, o sea, de Cristo. Otro tema para después. Con todo y eso, Dios está buscando que la palabra de Dios se plante en tu corazón y de ahí brote hacia afuera. Pero en estos días la palabra está plantada afuera y la quieren meter para adentro. ¿Por qué te digo esto? Porque el cristiano moderno tiene la tendencia de saber, sabe a través de muchas predicaciones, sabe que el adulterio es malo, sabe que la fornicación es mala, es pecado en contra de Dios, sabe que hablar mentiras es pecado, sabe que tratar mal a tu prójimo, pelearte con tu prójimo, insultar a tu prójimo, maldecir a tu prójimo, criticar a tu prójimo, hablar mal de tu prójimo es pecado. ¿Ok? Se sabe también que prestar dinero a intereses es pecado, que prestar dinero y esperar lo mismo de regreso es pecado, pero todas esas cosas, aunque se saben, se están haciendo. Bueno, allí nos muestra muy claramente que realmente existen dos formas de vivir. Primero, la ley espiritual plantada en tu corazón y desde tu corazón fluye la justicia hacia afuera. Y también la otra, la de la exterior. Porque aunque se saben todas las cosas que ya te dije, aunque los mandamientos de Dios son conocidos, aunque la palabra de Dios es conocida, los mandamientos siguen siendo quebrantados. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre no existe el deseo de justicia, sino existe el deseo de la iniquidad. Y a causa de eso saben, y por eso le llaman a las iglesias hospitales y algo parecido, porque saben cómo está la congregación. Por eso dicen que no hay iglesia perfecta, porque se sabe cómo está cada cristiano que está allí. Porque realmente en su mayoría todo mundo sabe, todo cristiano sabe que está quebrantando los mandamientos de Dios. Se excusan en diferentes formas y uno de los versículos que se excusan más es aquí en el libro de Romanos 7 del 16 para adelante. A eso donde más se excusan, pero los vamos a tumbar ese becerro el día de hoy. Entonces el plan es que la justicia de Dios sea producida de adentro hacia afuera. Y no me vas a decir esto que no es real, porque el Señor Jesucristo, cuando Él vino y nos hizo justos a Él, o sea, nos justificó, eso quiere decir que plantó en nuestros corazones la justicia para que de nuestro interior la justicia brotara hacia afuera como manantiales de agua viva. Otra vez, cuando tú tienes la ley espiritual en tu corazón, esta brota hacia afuera y los hombres miran la luz. Pero cuando tú tienes la ley espiritual, carnal, por fuera y no adentro, siempre vas a quebrantar los mandamientos de Dios. Y vamos a mirar esto para que mires que lo que te estoy diciendo no es mentira. Versículo 15 y 14 para bien. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ok, por partes. Miramos aquí exactamente, al final miramos que existe una libertad de este cuerpo de muerte y esto existe a través de Jesucristo. Ahora, estos versículos que te leí son unos de los versículos más usados en lo cual se da una total libertad al cristiano de quebrantar los mandamientos de Dios. Los hombres modernos, los predicadores modernos les han abierto un puertonón a los cristianos para quebrantar mandamientos a causa de esto, porque existen versículos como este. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese versículo es uno que justifica mucho a los cristianos. Dice, bueno, pues yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Pero ya no soy yo quien lo está haciendo, sino el pecado que está en mí. Por lo tanto, yo estoy libre de pecado porque no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí. Te voy a decir esto. Pablo está hablando aquí refiriéndose a una forma carnal de vivir, una forma tibia de vivir, por decirlo así. Recuerda que Pablo tenía la costumbre de a los judíos, ya sea judío, a los gentiles como gentil, para expresar la forma en la cual ellos estaban viviendo para poder sacarlos de allí, y en este momento fue una de esas. Pablo no estaba viviendo esa situación. Pablo era un predicador, él estaba predicándole al pueblo, les estaba dejando saber, yo entiendo la situación en la que tú estás, yo sé que tú estás caminando de esta forma, que tú no quieres hacer lo malo, pero aunque no quieres hacerlo, lo terminas haciendo. O sea, en pocas palabras, Pablo les estaba predicando a los romanos en aquellos días, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Hay una forma de vivir en santidad. Yo entiendo específicamente las cosas que tú estás pasando, porque yo también las he pasado. Yo he caminado en situaciones en las cuales no he querido pecar, porque sé que es contrario a Dios, pero termino pecando. Entonces Pablo se paró y expresó esa situación y les dijo, esto es lo que está pasando, pero traigo buenas nuevas. Jesucristo ha acabado con ese cuerpo de muerte. Jesucristo ha venido a darte libertad de esa esclavitud del pecado para que tú no tengas más que quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Me entiendes? Es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo no estaba proveyendo una excusa para los hombres que quebranten los mandamientos de Dios. Él les estaba explicando la situación en la cual se está cuando se vive en la tibieza o bajo la esclavitud de la carne. Y este versículo, estos versículos que te acabo de leer, son los que la mayoría de cristianos en esta tierra se identifican. Porque hay mucho pueblo que quiere vivir una vida en santidad, pero al momento que quiere vivir una vida en santidad, se topa con la ley del pecado en su interior, porque sí han venido a Cristo, pero no han creído, no han aceptado la libertad del pecado y de la iniquidad que Jesucristo nos da. Simplemente una libertad como media rara que en estos días se predica, pero no sacan ningún privilegio de ella. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo es esto: yo entiendo la situación en la cual estás pasando. ¿Por qué? Porque él estaba mostrándoles, ok, esta es la situación que estás y esta es la salida. Pero en estos días estos versículos han sido tomados como excusas para quebrantar los mandamientos de Dios, como diciendo, bueno, es que yo no quiero hacerlo, pero lo termino haciendo. Y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, describe exactamente la situación. Y yo sé que tú has estado pasando por estos. Yo sé que has estado pasando por estas situaciones y que te has jalado los pelos, te has renegado a ti mismo, has dicho, ¿cómo puede ser que siga quebrantando los mandamientos de Dios? Porque tú sabes, yo te he predicado y quieres entrar a esta ley de la libertad, pero terminas cayendo una vez más. Yo te voy a decir,
Solamente cree que has muerto en la cruz del Calvario. Porque, no se puede vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios si tú no mueres a la carne. Si la carne no se queda crucificada con todos sus deseos y concupiscencias, no vas a poder. Todo aquel que no crucifique la carne, esta va a ser la forma de vivir para todo cristiano que no crucifique su carne. Sí, vas a ver que está haciendo mal, pero con todo y eso lo va a seguir haciendo. Y es de las cosas que te he estado hablando, pueblo. Son de las cosas que te he dicho todas estas ocasiones que he estado predicando con la intención de abrirte los ojos. Yo no estoy en contra de ti. Yo te amo. Pero lo único que estoy buscando es abrirte los ojos, nada más. Que te des cuenta que existe una vida plena en Cristo, libre de pecado. Porque para eso vino Cristo, para darnos libertad del pecado. Él no vino para simplemente salvarnos o limpiarnos de la iniquidad y que luego regresáramos como los marranos al lodo o el perro al vómito. Él vino para darnos una libertad plena y completa. ¿Ok? Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto es realidad. Muchos se deleitan en la palabra, pero al final, ¡pum! Al final, ¡pum! Cayendo. Vienen, lloran en el altar. Señor, perdóname pecado. No quiero quebrantar los mandamientos en contra de ti. Y luego te vas y ¡pum! Otra vez. Señor, perdóname, yo quiero vivir una vida santa. Te vas, ¡pum!, caes de nuevo. Y vienes al altar, perdóname, Señor. Es tanta la forma de vivir que en estos días los cristianos viven de perdón a perdón, a perdón, a perdón, y pecar y pecar y pecar. Perdón, peca, perdón, peca, perdón, peca. Y no tiene que ser así. Nosotros somos para vivir una vida victoriosa. ¿Victoria en qué? Contra el pecado, contra el diablo, contra los placeres del mundo, contra la carne. Esta es nuestra victoria, que no nos contaminan de iniquidad, que vivimos en santidad en frente del gran Rey. Esta es la victoria, porque en esos días se dice, en fuego y en victoria. Pero ¿cuál fuego y cuál victoria si el pecado te está tumbando una y otra vez? Quiero que entiendas que el Señor Jesucristo ha venido a darte vida y vida nueva, vida abundante, pero no en el pecado, sino en la santidad. ¿Entiendes? Yo entiendo exactamente porque yo viví toda situación. Yo caminé, yo pequé, quebranté los mandamientos de Dios una y un montón de veces. Yo soy una de las personas que ha experimentado la misericordia de Dios en grande manera. Siempre hice mal en frente de Dios. Yo caminé como cristiano muchos días. Caminé quebrantando los mandamientos de Dios y hasta... Era difícil, créeme. Yo lloré muchas lágrimas. Muchas veces me di topes contra la pared. Muchas veces reté al diablo y le dije, te voy a cobrar con almas arrebatadas de tus manos cada lágrima que salga de mis ojos por cada vez que me hagas caer. Pero yo no entendía el evangelio aún. Yo solamente tenía el deseo de vivir en santidad, pero no encontraba la forma de hacerlo. Porque entre más quería yo vivir en santidad, lo primero que hacía es pecar. Porque yo creía que era débil. Yo creía que el pecado tenía que estar en mí. Hasta un día, cansado, realmente puedo decirte adolorido de haber quebrantado los mandamientos. Porque el simple hecho de recordar las veces que quebranté los mandamientos de Dios me duele. Porque aprendí a amarlo, pero me dolía. Pero al mismo tiempo me deleitaba con el pecado cuando lo estaba haciendo. Me dolía después de recapacitar y de saber que había hecho malo. Yo caminé todas esas cosas, pueblo. Yo no vengo a hablarte estas cosas simplemente porque, pues nada más para darte lata. No, yo viví, yo sé que esa esclavitud del pecado, el Señor me sacó de allí. Yo sé que se puede salir porque Él me ha sacado a mí. Yo no te hablo nada más aventándote monedas al aire, piedras al aire, a ver qué sale. Y no, yo sé la realidad, yo experimenté todas esas cosas. Yo, como te digo, yo me topaba con esos versículos y lloraba con ellos.
Le digo, Señor, ¿será que yo tengo que vivir de esa forma? No los entendía. ¿Acaso tengo que vivir quebrantando los mandamientos de Dios? Lloraba con esos versículos que te estoy hablando ahora. ¿Cómo puede ser posible que después de haber venido a ti yo tenga que estar quebrantando nuevamente los versículos? ¿Acaso esa es mi forma de vivir? ¿Acaso yo tengo que vivir así? ¿Para eso viniste? O sea, yo le preguntaba al Señor todas esas cosas. Siempre he sido bien bruto para hablarle a Dios, pero Él ha sido misericordioso conmigo. Un día mientras manejaba y con lágrimas en mis ojos por haber quebrantado sus mandamientos, le pregunté, le dije, Señor, ¿soy yo esclavo del pecado? Me dice, no. Le digo, ¿y entonces por qué peco? Dice, ¿por qué quieres pecar? O sea, para mí fue un garrotazo así, un 2x4 que me volteó la cara al revés. ¿Cómo es posible? Me estás diciendo que yo no peco porque tenga que pecar, sino que me estás diciendo que yo peco porque simplemente es mi deseo. ¿Qué hay de esos versículos que dicen que yo tengo que esa ley está en mí? Sí, es la ley, pero yo vine a darte libertad de esa ley carnal. Yo vine a darte libertad de la carne. Yo vine a crucificar la carne por ti en la cruz del Calvario. Yo vencí al diablo por ti y lo puse bajo tus pies. Yo vencí al mundo por ti. Yo vencí la muerte por ti para que tú vivieses en santidad, porque te amo. Tú no eres esclavo del pecado si quieres creer. El pecado únicamente se hace por el deseo en el corazón. El diablo ha engañado a mucho pueblo. Pueblo, el diablo te ha engañado mucho. Yo sé porque yo estaba engañado también. El Señor me abrió los ojos. Yo viví en ese mugrero. Yo viví quebrantando los mandamientos de Dios. El diablo te ha hecho creer que tú tienes que ser un pecador. Ha hecho creer a tus predicadores que tú tienes que pecar, que no hay forma de vivir en santidad. Pero yo te digo, hoy sí la hay. Jesucristo venció al diablo y lo puso bajo tus pies. Él crucificó tu carne en la cruz del Calvario. Él venció el mundo y la muerte. Él puso a todos nuestros enemigos en el estrado de nuestros pies. Entiende estas cosas, pueblo. Tú no puedes caminar ya más en pecado. Tú no puedes caminar ya más en esa tibieza. El Señor viene pronto. El Señor ya viene y tú no puedes seguir caminando así. Él te ama y no quiere que te pierdas. Él vino a darte libertad de esta forma de vivir que está describiendo Pablo en el capítulo 7. Yo sé cómo salir del hoyo y mi deseo es realmente ayudarte. Tengo un sueño. A tus predicadores les gusta mucho hablar de sueños. Yo solamente tengo uno. Solamente un sueño de que realmente la iniquidad se acabe dentro del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios verdaderamente pueda vivir en victoria, libre de contaminación. Ese es mi sueño. Es el anhelo de mi corazón. Me duele. Si tú supieras lo que es caminar por el mundo y mirar al pueblo de Dios enfrascado en el pecado y como que nada pasa. Quebrantar mandamientos y como que nada pasa.
y sabes que tienes el antídoto en tus manos para dárselos y se los quieres dar. Dice, no, yo no lo quiero, yo tengo ya el mío. Yo no quiero lo que tú tienes, ese antídoto no lo quiero, yo tengo ya mi propio antídoto. Y tú sabes que el antídoto que están teniendo es veneno. Y se los quieres dar, pero no lo quieren tomar. Ha sido muy doloroso. Normalmente son lágrimas en silencio. Lágrimas en soledad, donde nadie me ve. Porque el Señor me ha enseñado a amarte. Yo no predico estas cosas porque te odie. Yo no busco crear enemistad entre los predicadores conmigo. Busco abrirle los ojos. Pero así como mi maestro se hizo enemigo de su pueblo por causa de hablarle la verdad, desafortunadamente también me ha pasado. Cuando estoy buscando abrirle los ojos, me han catalogado como hijo del diablo, simplemente por buscar abrirte los ojos. Por decirte la verdad, me he ganado títulos que realmente nunca esperé. Sabes, yo pensaba que cuando el Señor me mandase a predicar, el pueblo de Dios iba a correr a sus pies, arrepentido. Qué sorpresa me llevé. Qué sorpresa me llevé. Cuando el pueblo de Dios fue el que empezó a rechazar su palabra. Tal como en los días antiguos, Él dijo, he aquí yo les mandaré maestros, pastores y profetas. Él dijo que lo iba a hacer y lo ha hecho. Pero simplemente me he mirado como un enemigo. Que porque si traigo cobertura o no traigo cobertura. Así de la nada el Señor me sacó. Nadie sabía de mí. Y ni quiero que sepan. Y lo único que empezaron a buscar es las afiliaciones, en lugar de obedecer la palabra de Dios. Pero sabe, pueblo, que Jesucristo te ha dado libertad. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta. Respuesta, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es necesario que la carne muera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, capítulo 8, versículo 1, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entiendes? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto no está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en una iglesia. Estar en Cristo no es estar en una iglesia cristiana o alguna otra iglesia. Estar en Cristo es vivir una vida en obediencia a Él. Entera, completa, 100% entregado al Padre. En completa santidad. La palabra santidad significa, o santo significa apartado para el servicio de alguien, en este caso de Dios. Ahí está bien claro el capítulo 2, o sea, y el 1 también del capítulo 8, del versículo 2, 1 y 2 del capítulo 8.
Espero que hayas entendido bien los versículos 14 al 25. No es una excusa para quebrantar los mandamientos. Simplemente Pablo quería mostrar en la situación que se encontraba para dejar saber que Cristo nos había dado libertad de esa forma de vivir. Porque está muy en contra del versículo 1 del capítulo 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú caminas en la vida que está en el capítulo 14 al 25 de Romanos 7, 14, 25, tú vas a caminar en la carne. Caminar en la carne, ¿qué es? Si tú estás viviendo una vida limpia, pero tienes, vamos a decir, 99% de limpieza y tienes un pecado en ti, eso no es limpieza. Porque otra vez, como te dije, como el Señor me enseñó directamente, es que nosotros no somos esclavos del pecado. Si existe algún tipo de pecado en tu vida, no es porque no haya forma de librarte de él, es porque tú quieres tener ese pecado. Es lo que el Señor me ha enseñado y es lo que te digo a ti. Todo pecado que exista en ti es porque tú lo quieres tener. Aquí no me salgas con tus debilidades. Es que soy débil, hermano, que la carne, que fue, que vino. Esas son solamente excusas que el cristiano moderno tiene para quebrantar los mandamientos de Dios. Una vez un hombre me preguntó y dice: es que me gusta mucho tomar, pero quiero dejarlo. ¿Qué hago para dejarlo? Digo: déjalo. Se me queda viendo así como: es que no puedo. No, es que no quieres. Sí puedes, no quieres. Se me quedó viendo así sorprendido, no esperaba esa respuesta, tal vez esperaba un consejo, no sé, vete a los Alcohólicos Anónimos o X cosa tal vez, o ora o ayuna, como los predicadores te dicen. Cuando estás quebrantando los mandamientos de Dios, cuando hay una situación que no puedes pasar, luego te mandan a orar y ayunar. Pero quiero que entiendas esto bien. Si tú consideras en este caso las mujeres como una debilidad, no es que tengas una debilidad, es que te gusta mirarlas. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si tú eres tentado a decir mentiras y no puedes dejar de decir mentiras, no es que no puedas dejar, es que te gusta decir mentiras. Si a ti te gusta la inmoralidad sexual, no es que no puedas vivir sin ella, es que te gusta o que no puedas dejarla. Yo te aseguro que cualquier cosa que tú quieras vivir sin en cuanto a pecado se refiere, puedes hacerlo, es cuestión de querer. Por eso el Señor dijo: todo el corazón, porque se le pone poquito corazón. Pero te digo una cosa, si tú le pusieras todo el corazón a hacer lo recto, lo harías. Pero le pones solamente una parte de corazón, no todo, le pones una parte y la otra parte está para con el malo, y por eso está esa peleadera. Una parte es para obedecer, otra parte es para desobedecer, y por eso existe este evangelio tan cochino que estos días existe. No porque el evangelio sea cochino en sí, sino por la forma de caminar que el mismo pueblo le ha acomodado. ¿Entiendes? Ese es el plan. Tú puedes vivir una vida santa, es cuestión de querer. Porque normalmente como el hombre ha creído tanto y tanto en las debilidades, de que soy débil, de que esto y que el otro, que la carne, que no soy perfecto, ha creído todas esas mentiras y ahora le cuesta trabajo aceptar la verdad. Pero si tú la aceptas, yo te digo esto: cualquier cosa que tú no quieres hacer, no la haces. No la haces. ¿Ok? Si tú no quieres hacer algo, simplemente no lo haces. Me imagino que sabrás eso. Cualquier cosa que tú no quieras hacer, no la haces. Pero se hace únicamente porque existe deseo en el corazón. Todo el pecado, el caminar en la carne, es simplemente vivir bajo los deseos de la misma carne. Caminar en el Espíritu es vivir completamente espiritual sin prestar atención ni respeto a los deseos carnales.
muerto a los deseos carnales. Los deseos carnales ni te inmutan, no te mueven, no producen ningún tipo de deseo ni placer en ti. Eso es caminar en el Espíritu. Caminar en la carne es dejarte llevar por los deseos carnales. ¿Ok? Puede ser alcohol, puede ser mentiras, puede ser inmoralidad sexual, puede ser pereza, puede ser hipocresía, puede ser lo que tú quieras en contra de los mandamientos de Dios que se haga. Todos esos son deseos carnales. Avaricia, inmoralidad sexual, homosexualidad, lesbianismo, cualquier cosa contraria a Dios son deseos de la carne. La carne está en contra del Espíritu, el Espíritu está en contra de la carne. Por lo tanto, quiero que sepas, que te quede bien claro estas cosas. Caminar en la carne es dejarte llevar, ya sea uno o un montón de deseos carnales. En este caso, caminar en la carne es dejarte llevar por los deseos de tu misma carne. Cada vez que actúes conforme los deseos de la carne, tú estás viviendo carnalmente. Vivir espiritualmente es no ponerle atención a ningún tipo de deseo carnal. Eso es vivir espiritualmente. No deleitar la carne en ninguna manera. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es nada más arrodillarte y orar y ayunar y wow, qué espiritual es. No, porque si tú haces todas esas cosas y quebrantas los mandamientos de Dios, tu religión es vana. Pero si tú vives en el Espíritu, vivir en el Espíritu, la gente luego se imagina hablar en lenguas, cosas así como los dones y eso. Pero vivir en el Espíritu es simplemente vivir en total obediencia a Dios, sin dejarte arrastrar por ningún deseo carnal. Eso es vivir en el Espíritu, eso es ser espiritual. Porque si en esos días se dice que es espiritual, pero los mandamientos de Dios están siendo quebrantados, eso no es espiritual. No importa quién seas, puede ser que te acabas de convertir o puede ser una persona que tiene 20 o 30 años en el Evangelio. Si tú te das a los deseos pecaminosos carnales, tú estás viviendo en la carne. Punto. Ah, no, pero yo que predico el Evangelio, que soy pastor, que soy esto, no importa. Apóstol, profeta, lo que se te ocurra, el título que te quieras poner. Vivir en la carne es prestar atención a los deseos carnales, porque aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible, versículo 3 del capítulo 8, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando la Biblia habla de condenar, se refiere a que el pecado está emprisionado o encarcelado en la carne. Un hombre, cuando sale de la carne, ya no puede pecar. Cuando un hombre muere en la carne, ya no puede pecar porque el pecado murió para él. El pecado habita en la carne, en los deseos de la carne, y cuando el hombre se deja llevar por los deseos de la carne, está satisfaciendo al pecado. ¿Ok? Entonces la carne fue crucificada para que el pecado muera junto con ella. Pero si no se muere la carne, sino que se vive dándole a los deleites, porque cuando se habla de deleites, como suena en plural, de volada luego se piensa en los bailes como en el mundo, ¿no? En el alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual. Los cristianos piensan que están exentos de todo ello porque no andan allá en los clubs en la noche y todo ese tipo de cosas. Y porque van a la iglesia, ya como no salen, ya son más espirituales. Pero ¿qué tal cuando miras a una mujer para codiciarla en tu corazón? ¿Qué tal cuando amas más el dinero que a Dios? ¿Qué tal cuando dices mentiras? O sea, ¿qué tal cuando te peleas con tu prójimo? Cuando discutes con él y se agarran del chongo. O sea, esas son obras carnales. ¿Entiendes? ¿Qué tal cuando miras a uno tener necesidad, no le das? ¿Qué tal cuando sacas ventaja? ¿Qué tal cuando los... ¿cómo se llama esta palabra? Sobornas o extorsionas a las otras personas. O sea, para que mires
que no necesariamente los deleites o placeres carnales es cuando andas totalmente en la perdición. Si tú puedes andar poquito en ella, con todo y eso, es por el propio deseo que existe en ti. ¿Entiendes? Entonces ese es el deseo que Dios quiere quitar del corazón tuyo. Porque esta cosa, el evangelio, no es por asuntos exteriores. Esto es de adentro hacia afuera, del corazón hacia afuera. Versículo 4. Porque la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, otra vez, la Biblia no tengo ni que interpretártela ni nada, simplemente leyendo derechito así como está. Pensar en las cosas de la carne, ¿cuáles son? Cualquier tipo de cosa de este mundo, ¿ok? Que te ofrezca deleite o que te enfoques más que en Dios, esto es un deseo carnal. No importa que sea. Por eso el Señor dijo que si venimos a Él y lo vamos a servir, tenemos que estar completamente muertos para el mundo y el mundo muerto para nosotros. Lo único que vamos a hacer en este mundo es vivir en santidad y brillar para que el mundo mire nuestra luz y ellos también se arrepientan de sus malos caminos. Es todo, no otro asunto en ello. ¿Entiendes? De esa forma, Dios tiene que tener el primer lugar en tu mente siempre. Y Dios tiene que ser usado para todo lo que tú hagas en tu propia vida. Y Él tiene que tomar la decisión de lo que tú haces y por qué lo haces. Si Dios permite, continuamos con estas cosas el día que sigue, tal vez mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz que sobrepasa todo entendimiento esté contigo. Esto fue Ministerio Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo. Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.quitandotropiezos.org. Ministerio Éxodos, quitando los tropiezos de mi pueblo.